Bendiciones, queridos hermanitos. Nuevamente agradable este reencuentro con ustedes y el buen propósito de continuar aprendiendo aquí de este maravilloso libro referente al Sermón del Olivete, que es la lección número 5 que ya hemos desarrollado esta semana y que tenemos que evaluarla como corresponde, ¿no es cierto? Por eso estamos siguiendo este compás de evaluar nuestro aprendizaje, los objetivos logrados en el transcurso de la semana. Quedó pendiente esta lección 5 y así que vamos a aprovechar. Te invito, hermano, a que tomes tu manual y nos pongamos a desarrollar estos objetivos. Ante todo, quiero dar gracias a Dios, nuestro amado Padre Celestial, por sus cuidados, por la provisión, por la salud y por la paz en nuestros hogares. Y quiero pedir que su Espíritu Santo amado sea quien guíe hoy este día, el estudio que vamos a tener aquí, Señor, para aprovecharlo de la mejor manera. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanitos. Bien, el tema que tenemos hoy es referido al Sermón del Olivete y referido también a las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Este tema lo tenemos ya bien explicado ahí en nuestra lectura bíblica, que es nuestro libro fundamental de aprendizaje, en el capítulo 24 de Mateo. Les exhorto, hermano, a que seamos fieles a la palabra y que entremos al estudio. Es muy importante el estudio de la palabra. Ya hemos terminado la semana pasada con el capítulo 23 y en el 24 nos vamos a concentrar hoy. Bien, hermanos. Quisiera, antes de este desarrollo, hacer una breve explicación para aclarar un tema referido al Sermón del Olivete. Bueno, se le ha denominado el Sermón del Olivete, ese nombre no figura en la Biblia, porque es el sermón que expresó el Señor, recuerden ustedes, el día martes, luego el día martes que tuvo ese encuentro con los fariseos y los escribas en el templo, ¿no es cierto? Y que ya en el transcurso de la tarde el Señor, de vuelta ahí a Betania, fue al Monte de los Olivos con sus discípulos, y es ahí donde el Señor eh, expresó este sermón del Olivete, que contiene precisamente esto sobre las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Recordemos, sí, que el Señor Jesucristo nos dejó, nos enseñó, nos dejó tres hermosos sermones. El primero, que ya lo estudiamos, recuerdan ustedes, en el libro 3, fue el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, estudiamos ahí, ¿no es cierto? Y esto ocurrió en un monte en Galilea, pero estos otros dos sermones, tanto el Sermón del Olivete como el Sermón del Aposento Alto, que el Señor expresó el día jueves ya, cuando instituyó la Cena del Señor, también ya en horas de la tarde, tuvo necesidad de ir al Monte de los Olivos, ahí con sus discípulos, para expresar también otra enseñanza más que tocaremos más adelante. Entonces son los tres sermones importantes, aclarado el tema. Muy bien, entonces ahora sí veremos en el punto 1, dice, identificar los dos eventos principales sobre los cuales Jesús profetizó en su Sermón del Olivete. Los dos eventos son, el primero, referido a la destrucción del templo. Ya el Señor, el día martes, después de la discusión con los fariseos y con los escribas, ya de regreso veía el templo, ¿no? Las grandes estructuras que se habían levantado ahí en la ciudad de Jerusalén. Impresionante seguramente la mirada, ¿no? Y también desde el monte de los Olivos, es un monte bastante elevado, él observaba también ahí la majestuosidad de esos templos. Y es precisamente el momento que aprovecha el Señor para expresarles esto, ¿no? Sobre la destrucción del templo, para profetizar la destrucción del templo. Y el segundo punto está referido a lo que él mismo expresó y profetizó sobre su segunda venida. Entonces, resumiendo,
Los dos eventos principales son referidos a la destrucción del templo y los eventos referidos a la segunda venida. En el punto 2 dice, anotar las dos preguntas hechas por los discípulos a los que Jesús contestó, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en Mateo 24. La primera pregunta fue, Señor, ¿cuándo serán estas cosas o cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo referido a la destrucción del templo. Y la segunda pregunta dice, es ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o el fin de los tiempos? ¿Referido a qué? Precisamente a la segunda venida que estaba profetizando el Señor. Entonces ahí tenemos en cortito y en concreto las respuestas. El punto 3 dice mostrar cómo las señales de la segunda venida de Cristo en Mateo 24, 3, 28 se pueden clasificar en tres categorías. Poder decir cuándo serán vistas estas señales. Muy bien. Entonces, estas señales se pueden clasificar en tres categorías. La primera categoría es de orden religioso. ¿Qué decía el Señor sobre qué profetizaba? Él hablaba de falsos profetas, ¿no es cierto? Falsos cristos también se presentarán. Miren, hay que tomar nota de esto, de la importancia. Habrán persecuciones como nunca antes las han habido, pero también habrá un hecho importante, ¿no?, que es referido al crecimiento de la predicación del Evangelio, ¿no?, en el mundo entero. Las otras señales o las otras, digamos, categorías, la segunda categoría viene a ser las de orden natural. ¿Qué eventos van a ocurrir antes de la segunda venida del Señor? El Señor hablaba de terremotos, de pestes y de hambrunas. Así textualmente. Esas señales se van a producir de todas maneras. Y la tercera, digamos, categoría vienen a ser los eventos de orden político, ¿no es cierto? De orden político debemos discernir que ha referido a guerras y rumores de guerras. Muy bien, eso es lo que podemos resumir para dar respuesta a este punto 3, de cómo las señales de la segunda venida de Cristo se pueden clasificar en tres categorías. Y obviamente, ¿cuándo se verán estas señales? Bueno, estas señales el Señor dirá en el día del Señor, dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Antes de la venida del Señor, y que el único que sabe realmente el día es nuestro Dios Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, estos hechos van a ocurrir en el final de los tiempos realmente, en el final del siglo, como dice Mateo. Muy bien, el punto 4 dice, identificar las dos señales que indicarían la próxima destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, y tratar el tema de la abominación desoladora en Mateo 24:15. Muy bien, ¿cuáles son esas dos señales que indicarán la próxima destrucción del templo? La primera señal, el Señor les explicaba a sus discípulos, y que está relatado, Lucas lo recoge, y está relatado en Lucas 21, 20, 21, es muy determinante. Dice, ejércitos rodearán Jerusalén. Viene la profecía del Señor. Esto no necesita obviamente mayor explicación porque es bastante claro. Y la segunda señal a la que se refiere el Señor Jesucristo es la abominación desoladora. ¿Y qué cosa es la abominación desoladora, hermanitos? Hagamos un poco de historia, porque el profeta Daniel
por primera vez usó este término de la abominación referido al tema de la idolatría. Entonces el hecho de la idolatría para los judíos era un asunto muy importante, muy serio, como probablemente lo sea para nosotros, ¿no es cierto? Pero en especial para ellos, un hecho de idolatría era un asunto de vida o muerte. Recordemos también que Daniel, ya hemos explicado dónde podemos encontrar este dato. Daniel 12:11, en el capítulo de El tiempo del fin. Ahí ahí está el registro, el primer registro de lo referido a la abominación y que es referido a la idolatría. Pero hay también una historia aparte, ya en tiempos cercanos a Jesucristo, ocurridos en Jerusalén. Recuerden que los romanos estuvieron siempre ahí al acecho, tratando de conquistar esos territorios para el Imperio Romano. Y bueno, en cierto momento, Pilato hizo su ingreso con el regimiento del ejército romano a Jerusalén, y dentro de esa columna, de esa gran columna, de esa gigantesca columna de militares romanos, había un batallón ahí que era el batallón que llevaba las banderas o los estandartes romanos, y que tenían grabados ahí desde el rostro del César y llevaban la cuenta de cuántas victorias tenían ellos sobre otros territorios y los territorios conquistados. Entonces, era impresionante en ese momento. Nosotros tenemos la idea de cómo es un desfile militar, pero imagínense ustedes en esos tiempos lo avasallante que debe haber sido esto. Y más aún, llevaban ahí, como dije hace un momento, el perfil, diseñado el perfil del César romano, al cual los mismos soldados romanos se arrodillaban para adorar esos estandartes. Pilatos en una ocasión, cuando estaba celebrándose una fiesta importante en Jerusalén, tuvo la osadía de entrar con todo este regimiento y con ese batallón de banderas y de estandartes, de ingresar al templo. Fue tal grado de humillación para los judíos que ellos le pedían al mismo Pilato que les quitara la vida para no presenciar esa terrible abominación. Mire ustedes el sentir de los judíos ahí en el templo romano. Obviamente, Pilato optó por no más llevar esos estandartes a las próximas celebraciones de las fiestas, porque finalmente esto enardecía a los judíos y tarde que temprano podría desatarse, digamos, un levantamiento de los judíos, ¿no? por la cólera contenida. Cosa que finalmente ocurrió en el año 66. Asunto que ya estaba profetizado por el Señor Jesucristo, porque se cumplió en el año 70 cuando el general romano Tito, por órdenes del emperador romano, entró con todo el regimiento militar y realmente destruyó toda la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y como bien dice nuestro manual de estudio, el único remanente que quedó ahí, es decir, por la fortaleza, por lo duro que era, era un muro de una piedra muy dura, y que quedó ahí, eso no lo pudieron destruir. Ese es el conocido ahora como el muro de los lamentos, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo referido a la abominación desoladora. Entonces el Señor Jesucristo es muy posible que haya tomado este suceso
para referirse él y usar nuevamente el término de la abominación desoladora, ¿no? Obviamente que ya no serán esos estandartes que trajeron los romanos, pero el tema de la idolatría ya lo podemos imaginar. Podemos discernir con claridad a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando toma este término de la abominación desoladora. Hay otros hechos importantes, por supuesto, que van a darse, y está profetizado. ¿No es cierto? Como que el sol se oscurecerá, que la luna ya no dará su resplandor, y que las estrellas del firmamento caerán también, ¿no es cierto? Bueno, estos son otros datos adicionales respecto a las profecías del Señor sobre los últimos tiempos. Entonces, este es el tema sobre la abominación desoladora que estaba profetizando el Señor Jesucristo. Luego tenemos el punto quinto, referido, dice, describir el milenio, exponer las tres perspectivas de este tema y listar el orden de los acontecimientos de la segunda venida según cada versión. Bueno, la doctrina sobre el milenio es más conocida como el milenarismo, ¿no es cierto? Que está referido al periodo de tiempo de 1000 años de paz y justicia en la tierra. Entonces, sobre esta base, sobre este argumento que acabo de colocar, es que surgen tres posiciones, ¿no? Tres formas de entender. No pretendemos contribuir a un enfrentamiento entre las tres posiciones, no se trata de eso, sino debemos seguir buscando en la sabiduría de la palabra el discernimiento más ajustado a la perspectiva de cómo será ese milenio del que hablamos aquí, de esos 1000 años de ese periodo de justicia y paz aquí sobre la tierra. Entonces han surgido tres corrientes, tres puntos de vista. El primero es referido al premileniarismo. ¿Cuáles son los argumentos sobre el premileniarismo? No solamente enseña, dice que la segunda venida de Jesús será seguida por el milenio de paz y justicia, sino que también durante unos 1000 años Cristo reinará en persona sobre la tierra y después vendrá el fin del mundo, es decir, el juicio final. Esta es la postura del premileniarismo. Hay otra postura, que es el postmileniarismo. Dice que nuestro mundo irá mejorando hasta el fin y aún se hará cristiano, ¿no? Antes del retorno de Cristo, y que la segunda venida sucederá después de un milenio de paz mundial y justicia universal. Luego vendrá el Señor Jesús y el fin del mundo. Y la tercera postura es el amileniarismo, como está ahí en Apocalipsis 21:6, enseña que tal como todo el Apocalipsis, dice esta postura, es un pasaje lleno de simbolismo y no puede ser interpretado literalmente. Afirma que la Biblia no predice un tiempo de paz mundial, sino que más bien el milenio se refiere al desarrollo del reino espiritual de Cristo, por la predicación del Evangelio a todas las naciones y por el hecho de que Satanás ha sido atado por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, son tres posturas referidas a este tema del mileniarismo o del milenio. Revisemos, aquí dice, y el orden de los acontecimientos que ya los hemos expresado para ahora. Bien, hermanos, entonces, este es el resumen que tenía preparado para hoy. Espero que ustedes ya lo aprovechen de mejor manera y estemos listos pues, para poder rendir nuestra prueba calificada del próximo viernes 10, hermano. De 6 a 8. El día viernes, próximo viernes 10, de 6 a 8, agenda tu tiempo para que puedan ustedes rendir su prueba calificada. Bien, hermanos,
Continúen con sus estudios y los exhorto a ser fieles al Señor con el estudio de la palabra. Dios los bendiga, queridos hermanitos. Hasta pronto.